Pues aquí estamos otra vez. Bienvenidos a Armadillo. Y seguimos con esta serie sobre la iglesia primitiva. Que comenzó en Halloween. Quería medio hablar un poco acerca de las raíces de Halloween y el Día de Todos los Santos. Y no sé, empecé por las últimas semanas a realmente, no sé, ponerme a estudiar una vez más la historia del cristianismo, de dónde venimos y más allá de lo que la Biblia, pues donde se detiene hechos y cómo llegamos hasta donde estamos ahora. Y, y pues no he podido evitar hablar de eso aquí en Armadillo. Y este último episodio acerca de las presiones internas y externas y los críticos del cristianismo y la persecución de la iglesia y todo eso parece que atrajo, no sé, atrajo a varios a venir y escuchar porque les interesa y pues a mí también me interesa. Entonces quería seguir. A lo mejor hacemos un episodio más, todavía estoy debatiendo. Porque si acabamos con esta se va a acabar medio en mala nota. Entonces a lo mejor encuentro un tema dentro de 2000 años que llevamos como iglesia para medio redimir lo que es este episodio. Porque los primeros dos pues, fueron buenos. Este vamos a hablar acerca de la distorsión de la iglesia. Y antes de entrar al episodio, nomás rapidísimo, muchas gracias a todos los que apoyan este podcast, a los que comparten, comentan, le dan like, lo ponen en Instagram o lo que sea. Muchísimas gracias y también especialmente gracias a todos los que apoyan económicamente este podcast. Si a ti te interesa, lo puedes hacer en patreon.com. Puedes apoyar desde $1 al mes. Si apoyas con $5 al mes, tienes acceso a episodios exclusivos. Desde $1 al mes tienes acceso a las reuniones de Zoom que hacemos cada mes. Entonces, es todo. Lo promociono cada vez, entonces siento que enfado a todo el mundo. Pero hoy vamos a hablar acerca de la distorsión de la iglesia primitiva. Y ya no es tan primitiva, ya lleva 300 años. Y me gustaría comenzar leyendo Romanos 12. Son las palabras de Pablo a la iglesia en Roma. Y se me hace bastante importante, relevante para lo que estamos hablando el día de hoy. Comenzando en el versículo 14, dice: bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces es prácticamente imposible hablar acerca de la iglesia primitiva sin hablar acerca de la historia de Roma. Están bastante entrelazadas, porque ahí está la concentración más grande de cristianos. Ahí está donde está sucediendo todo para los cristianos. Que es un lugar peculiar, único para comenzar una nueva religión basada en un rabí judío que murió y resucitó al tercer día y mandó a todos estos creyentes discípulos a salir y imitarlo a él y seguirlo a él y no sé, todos empiezan a decir que Jesús es el Señor, y ya hablamos de varias razones por la cual la iglesia fue perseguida. Pero nos encontramos ahora
en el tercer siglo, en los años 200 a 300, y Roma está en crisis. Roma había sido un imperio bastante estable, de hecho de ahí agarran como que mucha de su honra, su orgullo, es que son una nación o un imperio estable, con muchas leyes y militar muy fuerte, pero ya empiezan a suceder diferentes, empiezan a crecer de más, y cuando crecen de más empiezan a pelear entre sí. Empieza a haber diferentes oposiciones al Imperio Romano, tanto de adentro como de afuera. Unos ejemplos sería, pues hubo muchas guerras civiles. También hubo lo que en aquel entonces me imagino, no sé si sería pandemia o endemia, epidemia, no sé. Pero básicamente toda la región está plagada de viruela. Hay amenazas de 4 diferentes otras naciones que vienen del norte y del occidente, vienen del sur, desde África, y vienen peleando duro en contra de Roma. Entonces está bajo mucha amenaza, y lo llaman los historiadores, lo llaman la temporada en la que Roma está en crisis, está temblando. A ver si sobrevivimos este siglo, básicamente. Y en promedio, para que tengamos en mente, en promedio un emperador duraba más o menos 1 a 2 años en poder antes de morir de viruela, o la mayoría muriendo por algún traidor, matándolos, o muriendo en guerra. 1 a 2 años. De hecho, hubo un año en específico, puedes ir y leer esto en Wikipedia o lo que sea, pero hubo un año en específico llamado el año de los 6 emperadores, donde entra uno, lo matan, entra otro, lo matan, entra otro, lo matan, entra otro, y así consecutivamente. 6 diferentes emperadores mueren. Y por todas estas guerras civiles que están sucediendo, básicamente hay como 4 emperadores al mismo tiempo, todos declarándose el emperador de Roma. Esto termina siendo bastante importante para los cristianos. En medio de toda esta confusión, se levantan 2 emperadores en específico, pues porque todos eran paganos, y en el sentido de que pues servían a otros dioses. Entonces cada emperador era bastante devoto a los dioses. Y mientras pasa la ambulancia, voy a seguir hablando. Disculpen, es hora de tráfico. Y ya, que al cabo ya es chiste, ¿verdad? Ya es el meme. Pero básicamente cada uno de estos emperadores romanos eran bastante devotos a sus dioses. Y sabemos que son como que los dioses griegos mezclado con otros dioses romanos. Y cada uno está convencido de que Dios está de su lado, sus dioses están de su lado. Y cuando cosas empiezan a irse para mal, entonces digamos un emperador entra porque mató al pasado, él dice los dioses están contentos conmigo, y más o menos un año después las cosas se tornan a violencia, guerra civil, viruela empieza a darse. O sea, por todos lados, la economía está en quiebra. Oh no, los dioses están enojados, entonces ahora tenemos que apaciguar a los dioses. Entonces esto terminó poniendo a la iglesia en una situación muy complicada, porque ellos no servían ni al César ni a los dioses del César. Entonces hubo dos emperadores en específico. El primero es muy interesante, se llama Decio. Y este emperador, él reinó o gobernó durante un tiempo donde había esta plaga de viruela, nomás destruyendo toda su región donde él estaba. Entonces él, por apaciguar a los dioses, decretó que todos tenían que ser parte de los sacrificios a sus dioses. Y que todos tenían que participar, y como no todos, la economía no estaba bien, no todos podían traer un sacrificio, lo que hacían era sacrificar algún tipo de animal, y la manera que participabas dentro de este sacrificio es que ibas y tocabas la sangre con tu dedo y luego te la ponías en la boca. Que no sé si es muy sano en medio de una pandemia, pero bueno, van
y hacen esto, pues los cristianos no participan. Y la manera que Decio decide, ok, para saber quiénes están bien y quiénes no, porque tenemos que apaciguar a los dioses, tenemos que deshacernos de todos los que no están alabando a los dioses, adorando a los dioses. Entonces, porque por su culpa, por los que no participan dentro de esto, vamos a sacar un tipo, y voy a tener cuidado con esto, pero así fue, un tipo pasaporte. Y con este pasaporte vas a poder viajar y vas a poder comprar y vender. Y este pasaporte se llamaba el certificado Libellus. Y si no llevabas tu certificado Libellus, te podían encarcelar, torturar o aún matar. Esto no duró mucho. Duró más o menos 13 meses, 14 meses, un año más o menos. Y me sentí como nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a llegar en 5 minutos. No, menos, en 10. Pero sí, más o menos un año duró esa persecución fuerte, donde tenías que presentar tu certificado de que tú también habías participado en la adoración de estos dioses. El que siguió, y es a lo mejor debería de haberlo nombrado en el episodio de persecución, pero fue el hombre llamado Valeriano, el emperador Valeriano o el César Valeriano. Valeriano, él era pro guerra a todo lo que da. Entonces, para él, las diferentes cosas que hablamos en ese episodio, específicamente no rendirle culto a César y no participar dentro de los ejércitos de la militar romana, él empezó una campaña igual, más o menos por un año, violenta en contra de los cristianos. Y esto desató, o sea, gran sufrimiento. De hecho, fue Valeriano el que presentó toda la onda de alimentar a los cristianos, a los leones, y lo hacían en el Coliseo, y era muy visible porque él quería no nomás perseguir a los cristianos, sino quería humillar a los cristianos. Pero estos dos en específico terminaron muriendo de maneras muy vergonzosas. El primero, Decio, terminó muriendo en batalla, que era como que lo más vergonzoso para un César en el momento. Pero el segundo murió mucho peor. A él básicamente lo secuestra una nación enemiga y lo usan como... Bien, se me fue la palabra, lo había escrito. Pero básicamente como donde subes los pies. Donde el rey podía subir los pies. Entonces se ponía gatas enfrente del rey enemigo. Para básicamente un descansapiés, creo que se llaman. Donde podía el rey descansar sus pies y, o sea, los cruzaba sobre él. Creo que es descansapiés, si no es, pues ya lo inventé. Es un descansapiés y terminó muriendo en cautiverio, encarcelado o esclavizado. A lo cual los cristianos aprovecharon. Aprovecharon en este momento para decir, miren, todos los que nos persiguen les va muy mal. Y no estaban mal al decirlo. O sea, era cierto, los dos emperadores que más sufrimiento le causaron a los cristianos terminaron muriendo de maneras vergonzosas, diciendo nuestro Dios es el verdadero Dios. Y esto pues medio los legitimizó por un tiempo. Pero eso no quita que estaban en medio de caos, cambiando de emperador cada año, cada 2 años, y a veces en meses. Y cada emperador, cada César, Augustus, cada uno de estos emperadores, pues no sabías qué seguía. Todos pues mantenían un dictamen, eran tipo dictadores, y ellos imponían la ley que ellos querían. Entonces cristianos pues les dio un poco de legitimidad eso de que cualquiera que venía contra ellos no les iba bien. Sin embargo, llegamos a básicamente el final de esta crisis romana. Y te juro, voy a algún lado, espero no estar aburriendo a nadie. Pero el final de esta crisis romana, donde finalmente se medio une Roma una vez más, después de, no sé, unos 60 años de... hay debate
No sé de qué lado quedo yo, pero hay debate si es 60 años o 100 años de crisis en Roma. Puede ser el argumento de ambos lados. Básicamente son 60 años donde la crisis es intensa, donde las cosas están muy turbulentas, o sea, se está dividiendo, reorganizando, dividiendo, reorganizando. Pero antes de eso, pues hay mucha tensión antes y aún durante el reinado del emperador o el Augustus, se llama... y perdón que tengo que leer todas estas palabras, pero estos nombres, pero Diocleciano. Diocleciano básicamente fue el que trajo el fin de esta crisis de Roma. Y la manera que lo hizo fue que tuvo cierta visión y rindió mucho de su poder. Entonces todos están peleando para ser el papirrey de todo, ¿no? Y este vato se levanta y dice, ok, ya estamos divididos. ¿Qué tal nos organizamos bajo esta división? Ya somos muy grandes, entonces lo vamos a dividir en 4 diferentes partes. 4 generales. Entonces escoge, él era un general de combate y encuentra otros 3 generales de combate. Y divide el reino en 4 partes. Entonces tienes básicamente este y oeste y luego el sur y el norte de ambos lados. Entonces el oeste tiene su norte y sur, el este tiene su norte y sur, el sur siendo África, el norte siendo pues toda esa área de Europa, entrando a tipo Turquía y cruzando hacia allá el lado más árabe que conocemos hoy en día, Jerusalén quedando en medio de todo eso. Entonces lo divide en 4 partes y luego divide los puestos en 2 partes. Entonces tienes como que el top, que es un Augustus, y luego abajo de un Augustus está el César. Entonces de ambos lados va a haber 2 Augustus y 2 César. Similar a presidente, vicepresidente y vicepresidente. Un poco diferente, pero te imaginas lo que va a suceder justo después. Cuando muera uno de los Augustus, el César va a tomar su lugar y a ellos les va a tocar apuntar al próximo César. Ellos se van a convertir en Augustus y van a poner a un César. La visión de este hombre, Diocleciano, era que siempre se mantuviera en la familia. Que mínimo fueran como que hermanas y hijastros y así, pero que fuera como que en la familia. Pero esto marcaría el final, cuando finalmente entren, ok, este, oeste y sus norte y sur de estas 2 regiones terminarían gobernando Maximiano y Diocleciano. Y gobernarían en como que partes iguales. Sin embargo, era como que obvio que Diocleciano era el fregón. O sea, después lo describirían como uno entre los dioses. Y todo fue porque trajo básicamente 20 años de paz a Roma. No hubo nada de conflicto interno, guerras civiles mientras él estaba en poder. Sin embargo, cuando se retira Diocleciano, Maximiano, más o menos al mismo tiempo, cuando se retiran estos 2 y entran los nuevos Césares, ellos rompen con la visión. Y lo que hacen es, en vez de escoger a sus hijos, terminan escogiendo uno escoge su sobrino, otro escoge no sé, alguien que le caía bien. Y esto crea, porque se están saliendo del orden militar, esto crea revueltas a no más poder con los militares de la región. Se vuelven locos o sea, brota rebelión, o sea, como nunca antes visto. Al mismo tiempo, todo Roma está bajo 6 diferentes guerras civiles. Y los mencionaría todos, pero no importa tanto para este episodio. Pero son 6 diferentes grupos rebelándose en contra del gobierno. Y uno de los que está dirigiendo una de estas rebeliones, ahorita llegamos a él. Una de las cosas importantes de Diocleciano que tenemos que hablar es su impacto sobre la iglesia. Recuerden que acabo de mencionar que él estaba
él era considerado como que uno entre los dioses. Entonces, él gobernó, aunque su póliza fue muy progresiva, o sea, llegando a un punto donde, ok, ya no voy a ser yo el que tiene el poder, todo el poder, sino lo voy a compartir con alguien más y lo vamos a compartir en esencia en 4 partes. Es como que una postura, pues pensando más a futuro. Su creencia religiosa se fue muy conservador, o sea, se fue muy atrás y trató de establecer, bueno, lo logró, estableció un celo impresionante religioso, donde adoraban solamente a los dioses de o sea, de Roma. Y esto creó el tiempo de persecución más feo para la iglesia. Recuerda, ya están agarrando como que un poco más de legitimidad porque cualquier emperador que se levanta contra ellos, específicamente los 2 que ya mencionamos, les va muy mal. Pues aquí se les rompe todo su argumento cuando Diocleciano empieza a perseguir a la iglesia y le va mejor cada vez. Él es el que, o sea, él emprendería la persecución cristiana más brutal, violenta y duradera de toda la historia del cristianismo. Serían más o menos alrededor de 10 a 12 años esta persecución intensa de los cristianos. Pero era brutal, algunas cosas, o sea, tortura es una. La mayoría de los mártires que les de sus historias de que los cocinaban en aceite o los metían a vacas doradas y los cocinaban o los crucificaban al revés o con todos sus miembros abiertos, experimentaron en su tortura con los cristianos. La otra era esclavitud. El otro fue encarcelamiento para como que los cristianos más importantes o más estudiados o más famosos, los obispos, pastores los encarcelarían y les voy a explicar ahorita por qué. Y la otra era obviamente muerte. A los pastores y líderes tuvo una idea brillantemente diabólica y era encarcelarlos para ofrecerles después lo que él llamaría, y lo digo entre comillas, misericordia. Esta misericordia sería dada, digamos, después de 3, 4, 5 años de estar en la cárcel, de vivir en un ambiente muy difícil. Llegaría y les diría, ¿quieren repensar esto de su fe? Mira, y les diría algo así. No me importa lo que crees. Nomás queremos que tú muestres que tú eres parte de este reino, que tú crees lo que somos y pues no te quiero matar, no te quiero matar. Entonces simplemente participa en este sacrificio. Y como les digo, a veces era poner su dedo en sangre y probarla, o declarar que tal Dios es el verdadero Dios. Nomás haz esto y te dejamos ir. Puedes ver a tu familia otra vez, puedes estar intacto físicamente, libre, y te damos todas las libertades otra vez. Entonces esa era su manera de mostrar misericordia. Pues lo hizo, y muchos de estos líderes de la iglesia terminaron pues doblando su rodilla a él, a sus dioses. Y luego él usó esto para dividir aún más la iglesia, diciendo, vean nomás, vean cristianos, su líder negó a Jesús. Esto crearía debate por el próximo siglo, y a lo mejor después podríamos hablar de eso. A lo mejor lo debería de agregar a este episodio, pero le voy a agregar unos 20 minutos más. Pero eso crearía el debate entre los próximos cristianos, que si un cristiano niega su fe, ¿pierde su salvación? Es como que una pregunta hasta la fecha, ¿no? Que si participan en los sacrificios del mundo, ¿pierden su salvación? Y si sí, ¿tienen que rebautizarse? Si un pastor o un obispo en aquel entonces, si un obispo fuera a negar su fe,
puede algún día ser restablecido. Y el debate sería basado obviamente en Pedro, quien negó su fe y después regresó y vivió su fe mucho más fuerte que antes. Entonces hay precedente para darles gracia a estos cristianos que estaban sufriendo. La neta, yo no los juzgo, yo no tengo idea de cómo yo reaccionaría después de 3 a 5 años en la cárcel y luego vienen con una oferta tan fácil. Ya no sé, espero que no respondería negando mi fe, pero uno no sabe. Entonces, ¿para qué juzgarlos? Pero nadie se imaginaría, nadie, lo que está a punto de suceder. ¿Qué pasaría con su sucesor? El próximo emperador de Roma. Y el próximo emperador de Roma sería Constantino. Como les decía, cuando se muere Diocleciano, o sea, se retira y a los meses muere, algo así. Y el otro, Maximiano, cuando los dos se retiran, entran esos próximos Augustus y ellos no se van en la línea. Una de esas personas en la línea que seguía era Constantino. Pero se brincó a Constantino, el Augustus, y escogió ¿sabe quién? A otro vato. Y esto crea una revuelta en Roma. Porque ves, Constantino ya era famoso como un jefe militar, como un genio militar. Y era lo que, después de 100 años de guerra civil, era lo que Roma más respetaba. ¿Por qué? Porque querían seguridad de sus enemigos alrededor y querían paz adentro. Y la única manera que Roma conoce paz es por medio de poner su bota encima de su pueblo y de sus enemigos. Entonces Constantino era un jefe para eso. Entonces, en medio de todas estas guerras civiles, y literal podrías leer acerca de todas estas guerras, eran tan importantes, pero no había una guerra civil más importante que la de Constantino y Maximino. Y básicamente lo que están peleando es para convertirse en el Augustus del lado occidental. Sí, del lado occidental. El área de Europa y Sudáfrica del lado occidental, todo lo que es Italia y todo esto. Y están peleando, y como les digo, Constantino es un genio. Él sabe pelear, él sabe guiar las tropas, él sabe hacer estrategia para una batalla. Y todo llega a su como que cima cuando va Constantino mismo junto con su ejército contra Maximino junto con su ejército. Y cuando se están acercando, llegan a toparse en el famoso puente de Milvio. Milvio. En el puente de Milvio, Constantino es un genio. La manera que vence básicamente es atrayendo al ejército de Maximino, de Max, a no nomás llegar hasta este río, que es un río muy violento, muy rápido, sino a cruzar este puente. Y te enseñarían eso en cualquier seminario de guerra. Lo mejor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer cuando estás combatiendo, no importa cuánta fuerza tienes, qué tantos tienes, si tú te encuentras en un espacio pequeño, es mucho más fácil para que tu enemigo te gane. Entonces Max decide, ¿sabes qué? Cuando llega a este puente y dice, vamos a construir un segundo puente. Y el segundo puente va a ir por debajo del puente principal de concreto. Vamos a poner botes y madera y vamos a crear un puente abajo también. Y así podemos juntarnos todos. Pues el puente de madera pues, no es muy fuerte y no igual. No importa cuántos tienes, son 2 puentes. Entonces cuando cruzan el puente, ahí los encuentra Constantino, los derrota a todos. Maximino está en la cima del puente de concreto
Lo tumban, se cae sobre la de madera, pero de ahí también se cae y se muere ahogado. Esta es la batalla más importante del cuarto siglo, entrando a los años 300 a los 400, para el Imperio de Roma. O sea, literal, marca quién va a ser el próximo Augusto, quién va a ser el próximo jefe, quién es el próximo emperador, y ganó Constantino. En sí, esa batalla sería importante, pero hay algo más que lo define, especialmente como cristianos viendo esto. Y lo que lo define, o le da más como que peso, es que Constantino, un día anterior, el 28 de octubre del año 312, Constantino tiene un sueño o una visión. Algunos dicen sueño, otros dicen visión. Pero esta visión, sueño, es básicamente que Cristo se le presenta. Y Cristo se le presenta y le da un símbolo. Y el símbolo es una X y una P, o es una cruz y una P. Algunos dicen, es el símbolo de la cruz. XP también, pues son las dos, es para el nombre de Cristo. Y le entrega esta señal y le dice lo siguiente: con este signo vencerás. ¿Cuál era ese signo? Vamos a enseñarlo aquí en la pantalla. Ya lo describí para los que no están viendo, sino escuchando. Pero es el símbolo llamado crismón, o quiro, o cristograma. Es el mismo, es la misma con 3 diferentes nombres. Entonces, y es el nombre de Cristo en griego. ¿Ok? Pero le dice eso: con este signo vencerás. Entonces, Constantino tiene su conversión un día antes. Pinta esta cruz con esta P, pinta este símbolo sobre los diferentes, no sé, armaduras, banderas, y se van a la guerra, vencen, y después Constantino le cuenta a sus soldados esa visión. Le dice a sus soldados que ahora él es cristiano, que él va a seguir a Cristo. Empieza a decir: Cristo me dio la victoria. Y por último les dice: esta batalla es la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Y ahí yo creo, si estuviera predicando, algunos dirían amén. Pero estamos hablando de distorsión hoy. Yep. Entonces Constantino se convierte en el fregón, el top. Y empieza a ser parte de esta religión que todavía era una minoría, todavía eran pocos, eran mal vistos, pero ahora tienen al emperador de su lado. Y es un emperador bastante poderoso, a lo mejor no tan poderoso como, ¿cómo se llama? El primero, Julio César. A lo mejor no es tan poderoso como el primer César, o César es después. A lo mejor no es tan importante para Roma como lo fue Diocleciano, pero es poderoso. Y una de las cosas más importantes, si voy a hablar de lo bueno de Constantino, por lo menos a mi vista, una de las primeras cosas que hace, ya siendo ahora un cristiano, y va a la iglesia y participa en la comunión y participa, que era inescuchable, o sea, inimaginable para cristianos en Roma. O sea, si le hubieras preguntado a Pablo cuando está escribiendo Romanos, él te diría: no, un emperador nunca sería cristiano. Pero se hace pseudo cristiano y empieza a ir a la iglesia. Y lo más importante que hace, a lo mejor que hace, es algo que se llama el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán es básicamente, desde su concepción, cristianismo ha sido una religión ilegal. No se puede practicar. Como que en temporadas el Imperio Romano como que lo ve con sospecha, pero no le hace nada. En otras, ya vimos, los persiguen, los matan, les queman toda su literatura, los evangelios, etc. Pero era ilegal. O sea que pusieron su bota sobre ellos o no,
no se debería de hacer eso. Pues el edicto de Milán era básicamente una ley en todo Roma que se podía practicar la libertad religiosa. Y esto dio pie a que el cristianismo finalmente pudiera ser visto como algo legítimo, como una religión legal. La otra que tengo que apreciar a Constantino, teniendo el poder de hacerlo, nunca forzó el cristianismo sobre su propia gente. Aunque sí terminó siendo el precedente para que eso terminara sucediendo en el futuro. Pero por lo menos en su tiempo, en su vida, nunca lo forzó sobre nadie. Pero hablemos acerca de la distorsión. Constantino en esencia, digámoslo así, terminó casando a la iglesia con el gobierno. Déjalo digo una vez más. Constantino en esencia fue el que provocó, fue el que ordenó la boda, no sé, entre la iglesia y el gobierno. La iglesia después de Constantino nunca es igual. En mi opinión, se deforma. Y a lo mejor tengo que decir esto. Estos podcasts que he hecho, los últimos 2 y no pueden ser legítimamente históricos. Porque definitivamente le estoy metiendo mi opinión. Entonces, no más digo eso antes de que alguien llegue y diga, no, si no se hace. Un buen documental, un buen libro de historia no le mete su opinión. Yo definitivamente estoy metiendo mi sesgo, ¿ok? En mi opinión, podríamos decir, sin sesgo cognitivo, la iglesia nunca fue igual. En mi opinión, se distorsiona y se deforma por completo. Déjame explicar por qué creo esto. Se le entrega por primera vez a la iglesia cristiana las llaves del poder y el dinero. Es hasta la fecha, por 300 años, han sido una minoría, han sido perseguidos, han sido rebeldes. Pero ahora, Constantino, el emperador mismo, dice, hey, vengan, siéntanse a mi derecha y a mi izquierda. Y la iglesia lo hace. Ahora, no los juzgo. Imagínate haber pasado por tanto sufrimiento. Amigos tuyos, familiares tuyos. No nomás amigos, recuerden que hablamos acerca de la iglesia, se veía como una familia. Sus hermanos y hermanas en la fe. Habían sido torturados, mutilados, sacrificados en el altar de sabe qué Dios. Habían sido rechazados toda su vida y ahora, ¡pum!, fácil, aquí está. Tomen asientos de poder. Aquí están. Díctanos cómo debería de ser la sociedad. Aquí está todo el dinero que quieran. Entonces esto causó varios cambios estructurales. Primeramente, los obispos, quienes eran como que los pastores de los pastores. Era básicamente la posición de un obispo. Era guiar una región pequeña de iglesias y nomás como que estar sobre ellos. Serían como que el equivalente de un Pablo en la Biblia. Pablo está encargado de las iglesias que él plantó. Usualmente los obispos habían plantado estas células, iglesias, grupos en casa, sea como lo entiendas, pero estas iglesias, y ellos están encargados de estar cuidando a los pastores y cuidando, todos estamos en las mismas, ¿no? Los obispos empezaron a tomar más y más autoridad, no nomás sobre sus iglesias, sino sobre la sociedad en sí, abriendo las puertas para corrupción. Porque ves, ahora los obispos eran exonerados de la ley, no tenían que pagar impuestos, no tenían que estar bajo ciertas leyes y podían dictar ciertas leyes con el poder del ejército romano. Entonces podrían vivir en cierta corrupción. No nomás
si había digamos en aquel entonces, si había alguien en la iglesia que era un pastor malo, pues se robaba las ofrendas. Ahora se está robando los impuestos. Ahora puede imponer leyes sobre la sociedad que le benefician mucho a él. Ahora pueden tomar de ese dinero de los impuestos para construir su casa, su iglesia y vivir mejor. Entonces corrupción, o sea, empieza a correr por toda la iglesia entre los líderes. La otra es que como eran exonerados de estas leyes, pues, o sea, nadie venía contra ellos, eran los favoritos del emperador. La otra es que esto abrió la puerta a que cualquier persona que buscaba poder podía nomás unirse a la iglesia y subir la escalera del éxito, ¿no? Entrar a la iglesia, ok, veo al obispo sentado a un lado del emperador, lo veo disfrutando de todas estas riquezas. Si yo quiero vivir esa vida, me meto a esto llamado iglesia y ahora subo la escalera de la iglesia. Y ahora ellos se vuelven los élites. Empiezan a vivir un poco apartado del pueblo, de la gente común. Por lo menos hablando de los obispos. Algunas otras cosas es que la iglesia adopta la fórmula de la tetrarquía. Tetrarquía, se me olvidó mencionar eso antes, pero bajo Diocleciano la tetrarquía era esto de los 4. O sea, que Roma se iba a dividir en 4, ¿no? Este, oeste y sus norte y sur. Pues la iglesia adopta ese modelo. Dice, pues bien, y esto termina dando paso para el papado. O sea, para que hubiera un papa muy similar al emperador y que hubiera su gente alrededor de él y ellos están encargados de todo. Y entonces funcionan muy similar. Empiezan a tomar regiones completas, específicamente esas 4, y dentro de esas 4 empiezan a organizarse idéntico al gobierno, ¿ok? Que a lo mejor no se te hace la gran cosa, pero sí empieza a haber jerarquías dentro de la iglesia mucho más pronunciadas que antes. Antes tenías tu pastor y su pastor tenía a alguien que estaba encargado de él. Aquí tienes jerarquía, o sea, niveles muy similar a lo que vimos con los romanos. Entonces empiezan a adoptar eso, pero ahora dentro de su iglesia. ¿Se acuerdan del sistema de castas o de clases? Tienes eso, pero ahora dentro de la estructura de la iglesia. Y luego a lo mejor no se te hace tan importante este cambio, pero la iglesia empieza a dejar de ser como grupos en casa o organizados de cierta manera en específico. No estarían sentados todos viéndose o así. Y ahora adoptan la arquitectura romana de sus palacios de gobierno. Entonces empiezan a construir auditorios en forma de rectángulo con un medio círculo al final. Si alguna vez has entrado a una iglesia católica antigua, has visto esto. Esto todo viene del imperio de Roma. Pero donde más se distorsiona la iglesia, su máxima distorsión, o en mi opinión, su máximo pecado, es que la iglesia se vuelve capellán de la guerra. Y te hace pensar, si tan solo Constantino hubiera perdido esa batalla, ¿dónde estaría la iglesia hoy? Porque según Constantino se convirtió en un cristiano. Y digo según, porque él realmente no vivió una vida cristiana. De hecho, Constantino se rehusó a bautizarse por 24 años, hasta que ya estaba en su lecho de muerte. Decía, rápido, bautícenme. Porque creo que en su interior él entendía, no se puede ser emperador y cristiano al mismo tiempo. Porque emperador implicaba ser jefe militar, ir a la guerra, matar a tu enemigo.
Y creo que dentro de él entendía, yo no puedo cargar la cruz en una mano y espada en la otra. Entonces se rehusó a bautizarse. Es más, fue una persona tan violenta que terminó matando a varios familiares, incluyendo a su hijo. Terminó ejecutando en nombre del imperio. Yeah. Y él mantuvo su postura violenta toda su vida. ¿Y sabes qué es lo más loco? Hizo todo esto en el nombre de Cristo y la iglesia lo apoyó. De hecho, sería por miles de años, literal, hasta el día de hoy, que teólogos argumentarían a su favor, estarían de su lado. Eso se volvió el estándar de la iglesia. La iglesia adoptó esta postura pro guerra si era en beneficio al imperio al cual servía. Terminó manchando 16 siglos de la iglesia. Desde guerras a las famosas cruzadas, genocidios, terrorismo, la Inquisición, hasta llegar a 1940 o 1938 o 1942, cuando cristianos apoyaron a los nazis. Todo en nombre de su nación. Apoyando a Hitler. Porque eso es lo que hacemos como iglesia. Y te hace pensar, ¿y si Constantino hubiera perdido? A lo mejor hubiera sucedido a través de otro, Maximino, quién sabe. Pues sí te hace ver atrás con sospecha. Y yo no soy alguien para decir Jesús no te habló, pero en mi opinión eso va completamente en contra del todo el espíritu detrás de la cruz. Jesús muriendo por sus enemigos, no matando a sus enemigos. Entonces, concluyo con esto. Bienvenido o bienvenida al debate de la teoría de la guerra justa. ¿Qué significa ser cristiano cuando estás en tiempos de guerra? ¿Qué significa cuando hay guerra? ¿Podemos participar en ella o no? ¿Podemos ser violentos? ¿Hay alguna manera de justificar violencia y seguir siendo no creyente, sino discípulo de Cristo? Sí, el mismo Cristo que volteó con Pedro y le dijo, guarda tu espada. El mismo Cristo que fue a una cruz, pudiendo haber aplastado a Poncio Pilato, murió por sus enemigos y en la cruz no gritó, vénganse de mi muerte, sino dijo, Padre, perdónalos, mas no saben lo que hacen. El debate de la teoría de guerra justa es la pregunta, ¿pacifismo a qué costo? Si voy a ser una persona pacífica y creer en la paz, ¿a qué costo? Y genuinamente creo que es una de las maneras de medir nuestro corazón, a quién servimos. Porque podemos decir, Jesús es Señor, pero si creemos en la espada de César, César es Señor. Entonces, ¿pacifismo a qué costo? ¿Hasta qué punto mantengo la paz? Porque esto se vuelve intenso para la iglesia por los próximos 1700 años hasta la fecha de hoy.
Jesús está del lado de los soldados de tal nación cuando entran a tal nación. ¿Se vale entrar en contra de un dictador? ¿Se vale ir a la guerra si es por una causa justa? ¿Se vale matar a otro ser humano porque el fin justifica los medios? Personalmente, les digo, no sé, yo no he estado en la posición donde tengo un rifle en la mano y estoy entre dar mi vida, dejarme morir antes de dispararle a alguien más. Yo no he estado en esa posición. Ahora, mi convicción ahorita, que nunca he estado en esa posición y no estoy en ningún lugar para juzgar a los que han estado en esa posición y han jalado el gatillo. ¿Ok? No más digo eso. Yo no estoy aquí para juzgar a hombres y mujeres que han ido a la guerra o que han defendido su país, etcétera, etcétera. Pero personalmente no puedo ver a Jesús en la cruz y justificar ningún tipo de violencia en nombre de mi país o en nombre de mi seguridad. Es difícil para mí encontrar dónde está esa línea personalmente. Porque ¿qué haces? ¿Pacifismo a qué costo? ¿Mantenemos la paz aun si le cuesta la vida a un familiar, a un hijo, a una hija? ¿Mantenemos la paz aun si eso significa que por mi falta de acción en esto alguien más va a ser lastimada? O ¿cómo dónde marcas esa línea? Porque luego te puedes ir muy extremista. Tengo amigos que son tan pacifistas que hasta son veganos o vegetarianos, que no creen en ningún tipo de violencia, entonces no comen ni carne de animal. Ahora yo como carne de animal y yo no he recibido la convicción de dejar de hacer eso. Y eso cae. Es convicción de cada quien. Y es la razón que digo bienvenido al debate. Porque ha sido un debate de cristianos serios desde los tiempos de Constantino. ¿Se puede? ¿Se vale pelear en el nombre de tu país? ¿En el nombre de seguridad? ¿En el nombre de paz mato a alguien? ¿Lastimo a alguien? ¿O no? Entonces me voy a las palabras de Pablo otra vez, que dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Entonces, yo sé, si hubiera un péndulo, yo sé personalmente de qué lado estoy. Entiendo a los que están del otro. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque ahí estoy.
Y yo siento que uno de los procesos en mi vida de parte de Dios ha sido jalarme hacia el otro lado. Yo no sé qué tan sano es seguir en ese péndulo. A un punto extremo, no sé. Pero no veo cómo uno puede ser violento y decir, sigo a Cristo. Y disparo en el nombre de Jesús. Y mato en el nombre de Jesús. Y golpeo en el nombre de Jesús. A lo mejor podríamos llevarlo a algo más moderno como redes sociales. Ush. Y con esta lengua que es una flama, una pequeña flama, incendio todo el bosque en nombre de Jesús. Le contesto con algo ofensivo y penetrante en el nombre de Jesús. Hablo mal de ellos en nombre de Jesús. No veo cómo podemos ser cristianos y participar en ningún tipo de violencia y venganza. Que lo hacemos. O sea, yo no soy alguien libre de ese pecado. A veces de repente alguien te dice algo y se la regresas. Ya. Entonces, bienvenidos al debate de la guerra justa. Pero en buena onda a ti te va a tocar lidiar con esa pregunta. ¿Pacifismo a qué costo? Espero que hayan disfrutado esto y a lo mejor regresamos con un episodio más. Voy a ver si hay algún aspecto más acerca de la iglesia primitiva que podamos hablar. Hay un montón, pero a ver si uno resalta para estudiar eso y tenerlo listo la próxima semana. Si no, de todos modos, siempre hay Armadillo todos los jueves. Entonces aquí nos vemos. Ánimo.